Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiri Rostro, por supuesto, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El Pleno de la Corte determinó que es procedente el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción primera de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo que declara cumplida la Declaración General de Inconstitucionalidad. Permite a la Suprema Corte revisar si, como lo decidió el juzgado de distrito, la autoridad respectiva cumplió con los lineamientos dictados en dicha declaratoria. Al resolver una contradicción de criterios, entre las salas explicó que si bien basta con que la autoridad deje sin efectos la resolución en donde se aplicó la norma invalidada para que se cumpla la resolución dictada en la denuncia de incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Existen casos en los que podría ser insuficiente que la autoridad deje sin efectos el acto denunciado, debido a que la Suprema Corte, además de haber decretado la inconstitucionalidad de una norma, impuso alguna obligación que implique seguir determinados lineamientos a la autoridad. La educación es un derecho social sobre el que opera el principio de progresividad. Así lo determinó la primera sala, motivo por el cual, una vez que se alcanza un grado específico en la protección de dicho derecho humano hacia la educación, el Estado debe sostenerlo. Y no solo eso, tiene la obligación de extenderlo y ampliarlo gradualmente. Por lo que una vez que el Estado garantizó la educación desde su etapa inicial y en su vertiente indígena, cualquier acto tendiente a disminuir o menoscabar ese nivel de protección representa una violación a ese derecho, que, en este caso, se encuentra doblemente reforzado por beneficiar a infantes integrantes de una comunidad indígena, que tienen el derecho a recibirla en su idioma, de acuerdo con sus métodos de enseñanza y aprendizaje, y con ello un reflejo de su cultura, tradición, historia y aspiraciones. La segunda sala de la Corte reiteró que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada está previsto en la Constitución en el Acuerdo 169 de la OIT. También, las comunidades afectadas en sus derechos deben ser involucradas lo antes posible en el proceso, durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. Lo anterior lo estableció al resolver un amparo promovido por la comunidad Mayo Lloreme, que se inconformó con la autorización que concedió la Semarnat Particulares para instalar una planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, sin que se les haya consultado. La sala concedió el amparo a dicha comunidad y enfatizó en que la autoadscripción de las personas es elemento suficiente para ser considerados integrantes de pueblos o comunidades indígenas y que los derechos que les reconoce la Constitución corresponden, en principio, a dichos grupos de manera colectiva, lo que no impide que en lo individual puedan solicitar la protección de dichas prerrogativas ante una posible afectación personal o colectiva de las mismas. La acción de inconstitucionalidad que introdujo la reforma de 1994 al Poder Judicial, esto como mecanismo de control abstracto de la constitucionalidad de normas, requiere un análisis a la luz del contexto y las necesidades actuales. En ello, coincidieron especialistas en la presentación de la obra Una nueva acción de inconstitucionalidad, de la autoría del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, en un diálogo virtual organizado por la red de abogados Intelli Iuris. El autor sugiere eliminar a los partidos políticos como entes autorizados para promover este medio de control de la constitucionalidad de las normas. El mayor número de acciones que hoy en día se promueven, más del 50% son por los partidos políticos y ellos en realidad no acuden como un mecanismo de control abstracto, sino a partir de un perjuicio propio que resienten o que aducen resentir a partir de las reformas electorales que son respecto a las cuales pueden. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, cuestionó la propuesta. ¿A quién legitimamos para que purgue todos los vicios, déjame decirlo de esa forma, del proceso o de la legislación electoral? Ese creo que es un problema importantísimo, porque si no puedes allí sí
voy a usar una expresión coloquial con el mayor respeto, podrías encontrar una situación de agandalle de las propias mayorías que se fueran perpetuando en eso. El autor agregó que una nueva reforma permitiría quitarle la presión al juicio de amparo para ponerla en la acción de inconstitucionalidad y tener por vías separadas una mejor funcionalidad. En sus redes sociales, la Suprema Corte explicó en qué consiste el principio de progresividad, con el cual se amplían el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad. También se establece la prohibición de regresividad, es decir, que el Poder Legislativo no puede emitir actos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que ya se reconocía a los derechos, mientras que las personas juzgadoras no pueden interpretar las normas sobre derechos humanos atribuyéndoles un sentido que implique desconocer su extensión y su nivel de tutela admitido previamente. La Defensoría Pública Federal llevó a cabo la primera sesión del año del Observatorio para el Combate a la Tortura, esto con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en dicha materia. Se expusieron algunas de las problemáticas que enfrentan para defender los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. El encuentro sirvió para presentar los principales resultados de las estrategias implementadas por la Defensoría Pública en el litigio y monitoreo de este delito. El segundo tribunal colegiado del 23º Circuito determinó que el artículo 12 del Reglamento del Servicio de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE no viola los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, una disposición que prevé como sujetos del servicio de guardería a los infantes de 60 días y hasta 6 años, y cuando cumplan esa edad antes de concluir el ciclo de servicio. El beneficiario podrá optar por continuarlo hasta que se concluya, pagando una cuota por la extensión equivalente al 25% del costo unitario anual que corresponda en proporción al tiempo que reste para la conclusión. Esto obedece a la necesidad de delimitar una edad para recibir el servicio de guardería gratuitamente, atendiendo a la naturaleza propia del servicio, así como también a la búsqueda de la sustentabilidad financiera y operativa para prestarlo, lo que se justifica con el fin de que el Estado pueda cumplir con esta prestación de seguridad social. De ahí que la distinción contenida en el mencionado artículo 12 atiende a dichos factores señalados y no a un trato diferenciado proscrito, por lo que no viola los derechos a la igualdad y no discriminación. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, la Sala Regional Guadalajara confirmó las reglas para la postulación de personas con discapacidad como candidatos a cargos de elección popular en Baja California. Ya estamos de regreso este 15 de mayo, día de marchas, día del maestro, por supuesto, y de contingencia ambiental. Vámonos con más. La magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, aseguró que 24 horas es el término máximo para resolver sobre la suspensión de plano o provisional en el juicio de amparo, porque así lo establece la ley. Lo anterior en referencia a la crítica que realizó el presidente López Obrador a un juez que concedió un amparo en 24 horas a la analista política María Amparo Casar para que Petróleos Mexicanos le restituya la pensión por viudez. La magistrada Molina subrayó que en cualquier caso, todas las personas juzgadoras respetan y acatan las leyes. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación explicó que el juicio de amparo es un medio para la defensa de los derechos de las personas, por lo que es de suma importancia conocer en qué consiste para poder acceder a la protección de la justicia. Se trata de una herramienta jurídica que protege los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución ante los tribunales federales. Gracias a este recurso, las personas pueden defenderse de leyes o actos de las autoridades que le resulten en un perjuicio. De ahí la importancia de su preservación.
Cabe destacar en este sentido, pues que el juicio de amparo fue creado en México por los juristas Manuel Crescencio García Rejón y Mariano Otero y ha inspirado instrumentos jurídicos similares en otros países como Argentina, Chile, Colombia, España, Perú y República Dominicana. En otro tema, la Sala Regional Guadalajara confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Baja California Sur, con la que avaló las medidas emitidas por el Instituto Electoral de aquel estado, esto para garantizar que las personas con discapacidad sean postuladas a cargos de elección popular y que impugnaba una asociación civil. Lo anterior porque considera que debido a la cercanía de la jornada electoral ya no es viable modificar los requisitos para demostrar una discapacidad permanente. Sin embargo, ello no significa que no pueda cambiarse para una elección posterior. Por otra parte, los magistrados confirmaron la determinación del Tribunal Electoral de Durango, que declaró como válida la candidatura a diputado por el Distrito 11º bajo la acción afirmativa de Joven, que postuló la coalición Sigamos Haciendo Historia. El PRD argumentaba que para el día de la elección el candidato ya había rebasado la edad para integrar la categoría de joven, es decir, tener un máximo de 30 años. Fue correcta la conclusión a la que arribó el tribunal local, en el sentido de que al día de la elección el ciudadano registrado aún se encontrara en el mismo supuesto de tener 30 años, como lo exige la normativa electoral aplicable, ya que será hasta el 16 de noviembre de 2024 cuando cumpla los 31 años, de acuerdo con su acta de nacimiento. El magistrado presidente del Poder Judicial de Zacatecas, Carlos Villegas, se reunió con directivos del área de interconexión del Consejo de la Judicatura Federal con el fin de impulsar y mejorar los servicios en línea del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Poder Judicial de Baja California puso en funcionamiento el Tribunal Laboral del municipio de San Quintín. Los asuntos correspondientes a este municipio que se encontraban asignados al Tribunal Laboral de Ensenada serán turnados a este nuevo órgano. El Consejo de la Judicatura de Tamaulipas aprobó la creación de nuevas plazas en el Centro de Convivencia Familiar para atender la creciente carga laboral en los juzgados familiares en Altamira y Mixto de González, y así garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Como integrante del Consejo Técnico de Adopciones, el Poder Judicial de Hidalgo participó en la sesión de adopciones organizada por el DIF estatal, en la que se llevó a cabo la integración de 7 niñas, niños y adolescentes a sus nuevas familias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Asociación Litigio Estratégico y el despacho de abogados La Moglia dieron a conocer que un juez de distrito concedió una suspensión provisional para que las autoridades de la capital del país entreguen a vecinos de la alcaldía Benito Juárez que acudieron al amparo toda la información relacionada con el estado que guarda el agua potable en dicha alcaldía. El juez hace énfasis en que por tratarse de un servicio básico esencial, no se advierte ningún motivo para que dicha información se clasifique como reservada, como lo hizo SACMEX, que reservó por 3 años la información de las pruebas que realizó para conocer el origen de la contaminación del vital líquido. Recordar, además, que en diversas colonias de dicha alcaldía, el agua que recibe desde hace varias semanas se encuentra contaminada con hidrocarburos. Esto obligará a las autoridades a atender la crisis hídrica en dicha alcaldía y tomar decisiones importantes para sancionar a los responsables de esta situación y que los ciudadanos precisamente adopten las medidas de cuidados necesarios. Y ya nos vamos, pero siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Muchas gracias, soy Oscar González y pásela muy bien.